Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta noche por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar para poder aprender una porción más de su palabra. Vamos, hermanos, a continuar con el estudio del primer libro de Samuel. Y bueno, estamos en el proceso, dijimos la semana pasada, de la transición. De los capítulos 9 al 11 va a venir, hermanos, el ungimiento del primer rey de Israel. Dios tenía planes y planes maravillosos, hermano, con Israel, de seguir siendo su rey, de que ellos tuvieran una teocracia, donde Él estuviera guiando, gobernando, dirigiendo a través de hombres fieles. El pueblo, hermanos, dijo que no. El pueblo no escuchó la advertencia de Samuel. Entonces, hermano, de aquí en adelante va a venir un periodo que se le conoce como el periodo de el Reino Unido. Vamos nosotros a ver estos tres reyes, que el primero va a ser, como aquí lo tenemos en la pantalla, Saúl, el ungido de Jehová. Después vendrá David, que también es el ungido de Jehová. Y después vendrá Salomón, el que Jehová amó. Y también será el ungido, el próspero, hermano. El hombre que llevará a Israel, pues hermano, a una prosperidad, a una grandeza, pues muy, muy bonita. Aquí lo tenemos, hermano, el Reino Unido. El último juez de Israel es Samuel. Y él pasa pues la antorcha. Ahora a Saúl, él va a pasar, hermanos, la batuta. Ya Samuel está muy viejo, ya Samuel está lleno de canas, ya Samuel está muy cansado, hermano, él ya va a morir. Entonces lo que hace Dios es de que va a decirle a Samuel que él unja a Saúl para que, hermanos, la historia, hermanos, del pueblo de Dios continúa, aunque mueran sus líderes. Vamos nosotros a tener entonces esta historia, el ungido de Jehová. Fíjense, hermanos, que antes ya se había ungido, hermanos, el sumo sacerdote. Pero a él, hermano, no se le llama el ungido de Jehová. Ya se habían hecho ungimientos de sumos sacerdotes. Los que se ungían, hermano, eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero también, hermano, se van a ungir los reyes. Y este título de el ungido de Jehová se lo dan de aquí en adelante a los reyes, a los monarcas, a los gobernadores. Y va a haber leyes para los reyes, y nosotros vamos, hermanos, a ir poco a poco viendo, hermanos, cómo se desarrolla esto del ungimiento de Saúl. Bueno, hermano, una de las cosas que nosotros vemos en primera de Samuel capítulo 9, del 1 al 10 al 16, que son muchos versículos, lo que nosotros vemos, hermano, es un hombre que tiene una breve biografía y el Espíritu Santo nos dice algo del que nos va a presentar, porque todos los capítulos que siguen, hermano, se va a tratar de Saúl. Entonces nos va a decir algunas cosas distintivas de este hombre. Y vamos a leer, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Empezamos en el 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becor, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él,
de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí, hermanos, cuando la palabra del Señor habla de las características de todos estos hombres, nomás habla de la genealogía de un benjaminito, hijo de Cis, y habla de Saúl. Pero dice, hermanos, que este hombre era joven. Joven no significa, hermano, como nosotros, 15, 16, 18, 20 años. Joven, hermano, era una persona que podría ser de 20 a 40 años de edad o 45. Después vamos a ver más adelante que Saúl va a tener 2 años en el reinado y sus hijos, uno llamado Jonatán y otros hermanos van con él a la guerra. Entonces, esto, hermanos, de Saúl, ya era un hombre casado, tenía hijos, tenía hijas, inclusive, pues le da una hija a David, ¿verdad? Por haber vencido al gigante Goliat. Entonces, aquí tenemos nosotros, hermano, la descripción de Saúl. Un hombre alto, de hombros hacia arriba, un hombre muy apuesto, y un hombre, hermano, que rebosaba de juventud. Un hombre sano, un hombre hermoso, un hombre, hermanos, que Dios empezó a mirar entre todo el pueblo y Él hace lo que se llama la elección. Son cosas, hermano, que solamente a Dios le pertenecen y nosotros, los que hemos tenido ciertos llamamientos, pues, hermano, podemos nosotros comprender a lo mejor de una manera pequeñita lo que el Señor hacía, hermanos, con estos hombres. ¿Quién iba a pensar que un Saúl, que tenía una autoestima, hermano, allá subterránea, un tímido, una persona que no tendría, hermanos, ninguna posibilidad de competir y de ser líder, hermanos, de un clan, de una familia, mucho menos de una tribu y de una nación? ¿Quién iba a pensar, hermano, que este hombre iba a ser el elegido de Jehová? Dios, hermanos, nunca se equivoca. Y Dios, hermano, elige. Y la persona va a recibir un llamamiento. Y el llamamiento, hermano, tiene que ser recíproco. Y una de las cosas que vamos nosotros a leer es de que Dios mueve, hermano, todas las cosas. Se le pierden unas burras al papá de Saúl. Y le dije a Saúl, a ver, mi hijo, vaya a buscar esas burras. Unas asnas, hermano. Y allá va, y ve aquí, y va acá, y va, hermano, y llega hasta el lugar donde va a llegar Samuel. Y Dios ya le había dicho, Samuel, mañana a esta hora yo voy a traer al hijo de Cis, y ese tú me lo vas a ungir por rey sobre Israel. Saúl no conocía a Samuel, ni viceversa. Pero cuando nosotros, hermano, comenzamos a ver la mano de Dios, y el capítulo 9 se trata de todo eso, hermano. Dios empieza a mover todas las piezas para que el que va a ser ungido y el que lo unge se juntan. Llegan, hermanos, a la puerta y preguntan por el vidente, que es Samuel, y dice Samuel, yo soy, ven conmigo, vamos a comer. Yo te voy a descubrir lo que hay en tu corazón. Realmente, hermanos, algo que nosotros podemos ver en este capítulo 9 es la antesala de lo que va a ser el ungimiento de Saúl. Pero va a ser un ungimiento, hermano, en secreto. Es algo que va a ser solamente entre Saúl y el Señor. Eso se parece al bautismo, hermano.
Cuando uno viene a bautizarse, ya sea que lo hagas aquí, allá, entre 100 o uno, como lo hizo el etíope solo con el evangelista, eso es algo que solamente le pertenece al bautizado y a Dios. Esto es algo de ellos, hermano. Esto es algo íntimo, algo privado, algo que tiene que ver entre ellos. Es la fe. Y aquí es exactamente lo mismo. Hermano, Saúl se queda, comen, se queda en la casa de Samuel. Y luego al otro día, hermanos, lo despide. Le dice Samuel: no te preocupes por las burras, ya las encontraron, tu papá está preocupado por ti, pero tú vas a regresar. Y van regresando, hermano, y es donde entra el capítulo 10. Y allí vamos a entrar. Dice el capítulo 10. Bueno, voy a leer desde el 25, 9:25, para encontrar un poco el contexto. Dice 9:25: y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alma, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y ambos salieron, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Fue una noche, hermano, de mucha plática. Le iba a descubrir, hermanos, su corazón, pero le iba a presentar todos los planes que Dios tenía con él. Cómo él iba a ser, hermano, el rey sobre Israel, y cómo iba a entrar y salir a guerra. Realmente el rey, hermano, lo que hacía es no solamente que dictaba leyes, sino que aplicaba también las leyes. Y de seguro, hermano, le platicó de todos los planes que tenía Dios con él. Al otro día le dice al siervo: adelántate, y se queda. Entonces, pues Saúl es de hombros hacia arriba, tuvo que siempre estar abajo, y el sacerdote, hermano, trae ya preparado una vasijita donde salía el aceite, un aceite, hermano, especial de olivo, que salía por gotitas. Y empezaba, hermanos, el Salmo dice, a caer, ¿verdad? Y a escurrir por la barba, ¿verdad? Y ungirlo. Esto, hermanos, era algo que Dios le había pedido a Samuel que hiciera. Y el viejecito, hermanos, vio a Saúl, lo unge y lo besa. Él, hermanos, lo ve ahora como el ungido de Jehová. Y algo, hermanos, que nosotros vamos a ver entre los versículos que siguen, es que Dios, hermano, no solamente elige y llama a la persona, sino que también, hermano, le da una cierta preparación. Hay cierta preparación y él empieza a ser transformado. Saúl no podía ser rey, hermano, como él era. Un hombre tímido, un hombre con baja autoestima, un hombre que se escondía, un hombre, hermanos, una persona así no puede estar enfrente. Necesita ser transformado.
Necesitas ser un hombre valiente, un hombre valeroso, un hombre, hermano, atrevido, dispuesto a hacer la obra de Dios, porque a veces la obra de Dios, hermano, es difícil. A veces hay batallas, a veces hay luchas, a veces el pueblo se duerme en pecado. Y el líder de Dios tiene, hermanos, la responsabilidad de enfrentar a esos pecadores. Bueno, hermanos, dice el versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Sela, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Aquí, hermanos, lo que tenemos es que el profeta le dice a Saúl: oye, pues si yo solamente ando buscando unas burras, y ahora yo regreso a mi casa como el ungido de Jehová, Dios me ha dado un reino. Eso, hermano, pues como que, oye, pues está para dudarse, ¿no? No ha habido visión de niño, no he tenido ningún sueño. Bueno, te tenemos que dar unas señales para confirmar que verdaderamente tú has sido ungido por Dios. Necesitas creértela, Saúl, que tú eres el ungido de Jehová. Y la primera señal, vas a ir junto al sepulcro de Raquel. ¿Quién era Raquel? Pues la amada de Jacob, ¿verdad? Recuerdan que entrando a la tierra prometida, lo vimos en Génesis, murió, dando a luz ¿a quién? A Benjamín. Y ahí están 2 hombres, hermano, y tal como le dijo el profeta, las burras ya las encontraron, pero tu papá ahora está inquieto por ti. Se lo dijo y va a aparecer. Pero después le dice la segunda señal. Y luego el 3, que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Dios a Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán los panes y los tomarás de mano de ellos. El noche para el camino, hermano. La primera señal fue, ahora en el monte Tabor, hay una encina, eran árboles grandes, hermano, distintivos. Pues ahí van a venir esos 3 hombres, 3 cabritos, 3 vasijas, y tal, hermano, como se lo dijo el profeta, lo encuentran y le dan el pan. Segunda señal. Y si no fuera foco, le da otra, hermano. La tercera, dice el versículo 5. Después de ello llegarás al collado de Dios que está en la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás como ellos. ¿Y qué pasará? Serás mudado. Una muda es una ropa, ¿verdad? De vestido, bueno, cambiado. Serás cambiado, le dice Samuel. Y ahora tú serás otro hombre. A veces, hermano, nosotros no nos gustan los cambios. No nos gustan, hermano. Queremos ser eternamente iguales por siempre.
Pero si se trata, hermanos, de un cambio para bien, necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y cual barro empiece a moldearlos nuevamente. Las señales, hermanos, están confirmando su unción, pero es el Espíritu Santo el que va a transformar el corazón de este hombre. A veces decimos nosotros, bueno, esta persona se bautizó y ahí poco a poco va a dejar la borrachera, poco a poco va a dejar la prostitución, las mujeres, los vicios, etcétera, de robar. Hermano, eso pues no tiene ninguna compatibilidad en el Nuevo Testamento. No dice poco a poco, hermano. Dice que es un nuevo nacimiento. Y si es un nuevo nacimiento, es una nueva persona. ¿Cuánto tiempo tardaría Dios en transformar el corazón de Saúl? ¿Cuánto tiempo necesita Dios para transformar nuestros corazones? Bueno, en el instante Dios lo hace. Si nosotros nos entregamos y si nosotros nos ponemos como materia dispuesta ante sus manos, pero si nosotros resistimos, si nosotros nos quedamos a la margen y si nos volvemos rebeldes, entonces Dios no va a hacer nada, hermano, que nosotros no queramos. ¿Cuánto tiempo tardó en Saúl? Mira lo que dice. 7. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere en la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí al Gilgal, y descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y enseñe lo que has de hacer. Aconteció que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿cuánto tardó el Señor? Mira, así estaba platicando con Samuel. ¿Cuánto tardé en hacer esto? 2 segundos. Ya. Está transformado. ¿Cuánto tardas en bajar al agua y subir? 2 segundos. Ya murió el viejo hombre y nació uno nuevo, creado según Dios en la justicia, en paz y en verdad. Efesios 4. Dice, hermano, al dar la espalda a Samuel, le mudó Dios el corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron al collado de los profetas, que venía a encontrarse con él, el Espíritu de Dios vino con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿También entre los profetas? Algunos de allí respondieron diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Porque esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Esto significa, hermanos, que ese tartamudo, que ese tímido, ese sin palabras, ese introvertido, cuando lo toma el Señor, hermano, cuando le hace el llamado y lo transforma, el Espíritu Santo, hermano, empieza a computarizar su mente, le empieza a dar palabras como Moisés le dijo: Moisés, soy tardo de palabra. Dijo: ¿y quién hizo al mudo y al que habla? Pues yo. Hermano, esto es algo sorprendente. La gente que lo conoció: oye, este es Saúl. Oye, si le hablaba, si nomás estaba agachado. Y todavía, hermano, él va a batallar mucho con eso. Este Saúl está profetizando, está entre los profetas. Oye, Saúl está en las conferencias ahora bíblicas, mira, es uno de los oradores. ¿Cómo? Si ni hablaba.
Y me decían a mí póngame donde no me vea nadie. Y ahora es un grande predicador de multitudes. ¿Cómo pasó, hermano? Bueno, es que el Señor elige, el Señor llama y el Señor transforma. Él hace la obra, hermanos, y nosotros debemos, lo único que hacer es ponernos en sus manos y decir, Señor, estoy a tu disposición. Lo que nadie pensaba, hermano. Oye, hasta un proverbio se hizo. Cuando era algo realmente sorprendente o increíble, Saúl entre los profetas, oye, el hermano tal entre los predicadores, entre los que cantan, entre los que presiden, entre los líderes. Pues sí, hermano, porque Dios al que elige lo prepara y transforma, hermano, su corazón. Pero fue en secreto, hermanos. Fue en secreto. Pero fue entre Dios y él. Fue en secreto. Pero ahora tenemos que presentarlo ya al pueblo. Porque el pueblo quería un rey y ahora pues lo vamos a presentar. Bueno, hermanos, ya viene de los versículos 17 al 27 lo que podríamos llamarle como una ceremonia, hermano, como una reunión en la cual Samuel empieza a hacer el llamado a todos los líderes de las tribus y empiezan, hermano, a venir. Y esa ceremonia se va a hacer en un lugar llamado Mizpa, que es un lugar estratégico central para que todas las tribus puedan venir, hermanos, y hace esta convocatoria. Dice el 17 al 22 del mismo capítulo 10. Después Samuel convocó al pueblo de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os saqué y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que les afligieron. Pero vosotros habéis desechado a vuestro Dios, que os guardaba de todas vuestras aflicciones, angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acerquen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y preguntando pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová: he aquí está escondido en el bagaje. Vamos a traer todas las tribus, Rubén, Limeón, Sebí. La de Benjamín, hermano, era la más chiquita. Bueno, se avientan las suertes, hermano, y empieza y cae Benjamín, viene el otro y viene la familia, y de todas esas familias, los clanes, y bueno, ya llegó hasta Cis, y de todos los hijos de Cis, ahí está ¿quién? Pues Saúl. Y ya la expectativa, ¿verdad? Vamos, ¿dónde está? Que nos presenten al nuevo rey. ¿Y dónde está el rey? Está escondido allá, hermano, donde se guardan las armas. Nunca lo hubieras encontrado. ¿Quién iba a pensar que iba a estar ahí? Solo Dios. Dijo, mira, allá está. Está allá, hermanos. Entonces van, lo traen. Oye, muchacho, ¿qué andas haciendo allá? Pues ya no, muchacho, ¿verdad? Venga para acá. Y el viejecito canoso que apenas camina lo presenta, hermano, al pueblo. Tuvo que haber sido una expectativa
grande, o sea, vamos a esperar. Ya hay uno, es el hijo de 6, que lo conocían, pues ya lo sabían, pero los demás no. Entonces, va el 23, dice, corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido ustedes? ¿Quién hace la elección? ¿Es democracia? Por mayoría de votos. ¿Quién va a elegir al rey, hermano? Dios. ¿Quieren un sistema de monarquía, gobierno de monarquía? Bueno, yo se los voy a escoger. Y dice: ¿habéis visto el que ha elegido Jehová? Que no hay otro semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó de alegría y dijo: viva el rey. Hay veces, hermano, que nosotros vemos en la Biblia ciertas circunstancias y ciertas características en algunos hombres, y a veces nosotros creemos que es por la apariencia o por el aspecto físico de ellos. Realmente, hermano, Saúl procedía de una buena familia, tenía siervos, podríamos decir, de una familia pudiente. A lo mejor no muy rica, hermano, pero sí. Saúl, hermano, él tenía su esposa, él tenía sus hijos. Era un hombre, hermano, que ya estaba, podríamos decir, realizado. Y además de ello, era un hombre corpulento, un hombre que rebosaba, hermano, salud, juventud, y muy hermoso. Y nosotros a veces, hermano, creemos que esas características de él son las características de todos los que Dios llama, pero no es así. Porque aunque él tuviera todo eso, hermanos, después cuando él va a llamar a David y Samuel le presentan al primer hijo de Isaí, que es semejante a Saúl, alto, hermoso, etc. Y Samuel dice: estoy delante del ungido de Jehová. Pero ¿qué le dice Jehová a él? No mires su altura ni su hermosura, lo que está delante de tus ojos, porque yo lo desecho. Porque Dios mira el corazón, pero el hombre mira lo que está delante de él. No es eso, hermano, no fue su familia, no fue su belleza, su grandeza, era singular, hermano, y eso no se puede ocultar. La belleza de un hombre y de una mujer no se pueden ocultar, su altura, hermano, su grandeza, sus estudios académicos, su riqueza, lo que ha alcanzado. No, hermano. Dios está mirando el corazón también de Saúl. Es un corazón humilde, hermano. Es un corazón que él va a seguir instrucciones. Y Saúl empezó muy bien. Lo más triste es cuando él termina mal. Pero él termina por desobedecer a Dios. Pero él tuvo una singularidad que no tenía nadie. Y entonces el pueblo lo aclama, hermanos, como su rey. Y a veces dice uno, es que los líderes deben de ser aclamados por todos, respetados por todos y honrados. ¡Qué bueno! Eso debería de ser. Oye, pusiste ancianos, unos los respetan, los honran, los obedecen, y otros... No, hombre, hermano. Todo lo contrario. Pero, pues así es el mundo, hermano. Así es el mundo. No creas que a Saúl, hermano, a todos les cayó bien. Mira lo que dice aquí, 25. Y recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel por todo el pueblo, cada uno a su casa.
Y Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él hombres de guerra cuyo corazón Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? ¿Cómo ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él se los reprochó. ¿Qué hizo? Como que no oigo, ¿verdad? ¡Ay, este Saúl! ¿Este nos va a salvar este? ¡Qué barbaridad! Mejor traigan a mi suegra, esa va a tener mejor carácter que este. Lo menospreciaron, hermano. Pero ¿cuál es, hermano? Es que hay perversidad, hay maldad en el corazón. No aceptan una autoridad y a un elegido del Señor. Y allí está, hermanos, la ceremonia de inauguración. Unos gritando, ¡viva el rey! Y otros, no, hombre, qué bárbaro. Este pastorcillo, este mecaniquillo, y ahí empiezan a menospreciar, hermano, los oficios. No, hombre, mira este tendero que va a venir aquí a hacer, ¿qué él sabe de esto, de liderazgo? Aquí tenemos entonces, hermano, que en la ceremonia, pues hubo un discurso. Se le dijo al rey y se escribió, hermano, lo que él tenía que hacer, y se le dijo al pueblo lo que él también tenía que hacer con el rey. Y ya eso nosotros hablamos la semana pasada, cuando solemnemente hizo, hermano, una amonestación Samuel de que iba a agarrar jóvenes, tartazas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la ceremonia, hermanos, termina, pero ¿qué sigue? Bueno, lo que continúa, hermanos, después de la elección y la ceremonia, es que necesita Saúl, hermanos, necesita demostrarle a Israel que él es el elegido y el ungido de Jehová y que lo va a demostrar. Como decimos nosotros, el dicho, pues las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Bueno, pues empieza el capítulo, hermano, 11:1 de la siguiente manera. Es algo triste, hermano. Esto que leemos aquí es algo cruel, pero se mira, hermano, la crueldad de los hijos de Lot, que venían siendo, hermano, los amonitas, descendientes de Lot. Mira allá en el tiempo de Saúl, qué tan malos eran. Dice el 11:1. Después subió Ahaz, amonita, y acampó contra Jades de Galad. Y todos los de Jaben dijeron a Ahaz, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Ahaz, amonita, le respondió, esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Oye, de ahí vendría el dicho, ¿me quiere sacar un ojo? ¿Bien caro? No, aquí no es un dicho, hermano. Aquí es un enemigo que ya está acampando, que trae a sus escuderos, sus de caballería, a todo su ejército bien preparado, en numerosos, como la arena del mar. Y los de Jabes de Galad, hermano, que están del otro lado del río, ¿quién les manda, verdad? También están de aquel lado. Llega, hermanos, a hacerles guerra y se rinden, hermanos. Haz alianza con nosotros. Nosotros te vamos a pagar tributo, te vamos a dar, no tengas ningún problema. Nosotros no queremos guerra. Y le dice el rey Ahaz,
Pues sí lo voy a hacer, pero vengan y les voy a sacar un ojo derecho a todos, tuertos, hermanos. Y esto no es un dicho, hermano. Esto es la verdad. Esto es algo duro, hermano. ¿Qué dicen los ancianos? Versículo 3 y 4. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajero por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. Llegaron los mensajeros a Gabá de Saúl y dijeron estas palabras a oídas del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Yo no puedo imaginar, hermano, en un accidente quedar tuerto, mucho menos ciego. Pero esto es algo, hermanos, que va a venir en 7 días. Esto es algo que se va a decidir. ¿O qué prefieres, morir o que te saquen un ojo? Pues, ¿qué harías tú? Es mejor tuerto, ¿no? Todavía sigo viviendo. Todavía sigo viviendo. Y aquí de los 2 males, el menor sería ese, pero es un gran mal. Entonces, hermano, van los mensajeros por Israel. ¿Y dónde crees que está Saúl, hermanos? Dice ahí, el 5. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. ¿Cómo le llamamos eso en el Nuevo Testamento? El celo del Señor. Es una ira santa, es un enojo santo que te lleva a moverte, a hacer las cosas correctas y quitar las injusticias. Eso es una injusticia, hermano. Eso es una injusticia. Bueno, Saúl, hermano, hace un llamado. Bueno, corta, hermanos, los animales con los que estaba arando, y manda un pedazo a las tribus de Israel y dice: el que no venga a la guerra, voy a hacer lo mismo con sus animales. Les amenaza la bolsa. Y se junta mucha gente, hermanos, y vienen y pelean contra el ejército de los amonitas, y el Señor, hermano, les da la victoria. Nosotros vemos ya, por ejemplo, en el 9:15, bueno, ya no tenemos casi el tiempo, pero vamos a leer desde el 9. Dice: y respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar al sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis como nosotros, como todo lo que os bien os parece. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl entre nosotros? Danos a estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: sí, mátenlos, porque yo me sentí mal cuando me humillaron, me criticaron. Dijo: hoy es cuando, ¿verdad? La venganza es dulce. ¿Qué dijo? No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Es que solo un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo no guarda rencor.
Y no importa lo que hagan con él, hermano, aprende a perdonar y olvidar. ¿Eso qué importa? Y luego sigue diciendo, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todo Israel. Podríamos decir, hermano, que lo primero fue en secreto, la primera unción. La segunda, hermanos, fue entre los líderes. Y ya la tercera es todo el pueblo, pero victorioso y contento por haber ganado la batalla del Señor. Esto nos muestra a nosotros, hermano, que Dios elige a los hombres que Él usa para su gloria y para su honra, como eligió a Saúl. Y hay señales, hermano, que Dios nos dice a todos, y que la transformación que Dios puede hacer con nosotros, lo puede hacer de un momento a otro, porque hablamos el domingo en la tarde del milagro de la conversión. Es un milagro, hermano, el que el Señor transforme nuestra mente, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Dios es el poder del cambio. Lo hizo con Saúl, lo puede hacer con nosotros. La ceremonia, hermanos, de inauguración es una convocatoria, hermanos, donde se escoge a Saúl y se proclama como un rey. He oído, hermanos, de ceremonias donde se hacen pues la selección de los ancianos, de los líderes del Señor, ceremonias de graduación de predicadores, ceremonias, hermano, donde oficialmente se reconoce, hermano, a las personas que califican para el servicio del Señor. Y la victoria, hermanos, el enemigo es cruel y todos los enemigos representan el mal en el Nuevo Testamento. Y nosotros, hermanos, si nos llenamos del Espíritu, si le obedecemos y damos la batalla de la fe, nosotros seremos victoriosos como lo fue Saúl. Porque de aquí, yo puedo decir para el real o hacia adelante, triunfo, 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 hasta que llegó David y le dio celos al pobre. Pero eso, hermano, también está en el corazón. Dios nos bendiga, hermanos, y que nos dé el Señor siempre la sabiduría para consagrarnos, luchar por un futuro mejor. Iremos, como dice la Biblia, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.